Buenas tardes, vamos a proceder a dar el tema número 10 relacionado a la decisión del recurso. La sentencia de casación, estructura formal de la sentencia, examen de los motivos de casación, la rectificación de doctrina, efecto de la sentencia pronunciada en casación, el sistema de reenvío, naturaleza jurídica, característica, recurso de nulidad, oportunidad, trámite, sentencia, efecto y casación sin reenvío. Como forma o como parte introductoria, tenemos que al recibir el expediente, la Secretaría de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia da cuenta a la sala. Luego de ello se designa un ponente, vale decir a uno de los 3 magistrados para su conocimiento. El magistrado ponente, con la ayuda de los abogados relatores, el grupo de abogados, pasantes, el secretario y sus otros compañeros, discuten sobre los puntos de mero derecho, puntos exclusivamente de derecho para el estudio, trámite y resolución a través de una sentencia que será firmada de forma conjunta con los otros 2 magistrados de la sala civil. ¿Okay? El artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que son 5 magistrados por cada sala, pero actualmente cada sala tiene 3 magistrados: sala penal, sala civil, sala político, sala electoral. La única sala que tiene 5 magistrados es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, motivo por el cual es la única sala que tiene 5 magistrados, los demás tienen 3 magistrados. El plazo para que la sala del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dicte sentencia sentencia sobre el recurso de casación, se encuentra consagrado en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, el cual es de un lapso de 60 días. Ahora bien, en cuanto a vamos a analizar en cuanto a la decisión sobre los recursos acumulados. El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: si en un mismo juicio se anuncian y se admiten varios recursos de casación contra el fallo que puso fin al juicio o impidió su continuación, la decisión de ellos se incluirá en una sola sentencia que va a contener capítulos, tantos capítulos como de los recursos. Entonces, en base a ello, la sala acostumbra insertar en el expediente principal o en el último cuaderno la primera formalización que se reciba y abrir cuadernos separados para la formalización de cada uno de los recursos, añadiendo a un cuaderno las actuaciones de las partes relativas y correspondientes al caso. Los recursos se deciden en el mismo, aquí en este caso particular, los recursos delatados en el escrito de formalización se deciden en un mismo orden en que se recibe el escrito de formalización. Ahora bien, es criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que se deben resolver las denuncias de forma, en primer lugar, y en segundo lugar, las denuncias que sean de fondo. ¿Ok? Ahora bien, seguidamente, en cuanto a la declaratoria con lugar del recurso por defecto de actividad, tenemos que el artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil establece o dispone que el criterio de omitir la decisión del recurso por infracción de ley, una vez que sea declarada la nulidad por razones de forma. Ahora, en relación a la declaratoria con lugar del recurso por infracción de ley, el Tribunal Supremo de Justicia, si no lo encontrare procedente alguna de las denuncias por defecto de actividad, entrará a conocer de las denuncias por infracción de ley, o sea, vicio de fondo, sustentada y establecida en el ordinal segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Al examinar estas denuncias, se pronunciará sobre cada una de ellas, declarándolas con o sin lugar, estableciendo además cuáles son las normas aplicables para resolver la controversia, ya sean las indicadas por las partes o por aquella que el Tribunal Supremo considera aplicables al caso. En la declaratoria de procedimiento, deme un segundo por favor. En la declaratoria de procedencia de cualquiera de las denuncias y por conteste del recurso, produce la nulidad del fallo, y la cual se sustituirá la decisión a un tribunal de reenvío que constituye en un segundo segmento del recurso de casación. Voy a repetir esta parte a ver si no nos quedó claro. En la declaratoria de procedencia de cualquiera de las denuncias delatadas en la formalización por la parte que anunció el recurso de casación, esto produce la nulidad total del fallo, el cual se sustituirá la decisión del tribunal de reenvío, que esto constituye un segundo segmento. ¿Ok? Listo. Ahora vámonos a analizar lo que es la casación de oficio. Aquí mismo vamos a seguir señalando el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual en su sentencia del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación civil se pronunciará sobre las infracciones denunciadas. La sujeción de la casación a las denuncias formuladas encuentra una excepción en el cuarto aparte del artículo 320, establecida en razón del interés público en el recurso, la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, fundando en las infracciones de orden público y constitucionales que se encuentre, aunque no se hayan denunciado. ¿Ok? La facultad que tiene la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de casar de oficio el fallo, esto está subordinado a que efectivamente la parte interesada anuncie y formalice el recurso, por cuanto la sala no puede solicitar de oficio un expediente al tribunal de instancia, de segunda instancia en este caso, para conocer de la casación. Por lo mismo, porque no existe, no fue anunciado un recurso de casación, la sala de casación civil no puede suplir las diligencias de las partes. ¿Okay? Tampoco se puede casar de oficio, ojo con esto, cuando perece el recurso por la falta u omisión de la formalización o en caso de desistimiento
del recurso extraordinario de casación por la parte que lo anunció. Ok, vamos bien, me han estado entendiendo. Ok, continuamos. No se trata de una verdadera casación. En la casación de oficio no se trata de una verdadera casación, sino de la declaratoria de nulidad del fallo contra el cual se interpuso y formalizó un recurso de casación. Esto por razones diferentes a la caducidad por el formalizante y que afecta el orden público. Conforme al criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la casación de oficio es meramente discrecional. ¿Ok? Existe, en este tema particular, existe una obligación de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de casar de oficio el fallo recurrido cada vez que exista una vulneración o violación al orden público constitucional, pues de esta se requerirá de un tiempo mucho mayor para examinar, la totalidad del proceso y de la sentencia en detrimento de la celeridad ordenada por la Constitución, y se casarían con frecuencia las sentencias por defectos formales en cuanto a su estructura. ¿Okay? La regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria dentro del decurso del proceso civil es obligatorio para las partes y para el juez como director del proceso, pues esa forma de estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de los objetivos básicos. En cuanto a la forma de la sentencia, se pueden encontrar ejemplos de casación de oficio por violación al orden público en la jurisprudencia, por inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo incorrecta y la incorrecta declaratoria de una perención de la instancia, por ser la perención una institución jurídica que es materia de orden público. Una incongruencia por desacato al principio de exhaustividad, una indeterminación objetiva, una reposición indebida por la publicación de los edictos. Tenemos entonces, para concluir lo de la casación de oficio, tenemos en cuenta que la facultad de casar de oficio el fallo recurrido se circunscribe en resolver cuestiones que no han sido planteadas dentro del recurso, pero en los temas controvertidos en el proceso, pues de lo contrario se alteraría el orden procesal. Bueno, al culminar el tema de la casación de oficio, vamos de seguidas a analizar lo que serían los tipos de la sentencia de casación. ¿Cuáles son los tipos de la sentencia de casación? Pues la decisión de la sala no resuelve la controversia presentada a la jurisdicción para su decisión, salvo en los supuestos de casación sin reenvío
solo anula el fallo recurrido y remite la causa a un tribunal superior para que decida sobre el fallo de lo discutido. Una vez que corrija cualquier error del procedimiento que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia haya declarado. Entonces tenemos, primero, la reposición y el reenvío. La sentencia de casación civil varía de acuerdo a la naturaleza del recurso que se haya declarado con lugar. El juez de reenvío que recibe un recurso por infracciones de forma o defectos de forma detectados no está atado sino por la obligación de las reglas de derecho al sustanciar y al elaborar la nueva sentencia. La casación más genuina es por error in iudicando, que es el error in iudicando, error en el derecho, la cual se desarrolla de acuerdo con la doctrina tradicional en dos fases. Primera, un juicio rescindente que conoce de la legalidad del fallo recurrido, y un juicio rescisorio que sustituye la sentencia casada por una nueva decisión. Esta última fase constituye per se el reenvío propiamente dicho, pero este término en el derecho comparado y en la legislación procesal venezolana también se utiliza en un sentido amplio, entendiendo como reenvío el pronunciamiento de una nueva decisión por un tribunal de instancia, cualquiera que sea la razón de nulidad del fallo recurrido. Entonces, al estar claro lo que es la reposición y reenvío, vamos ahora de seguidas a analizar lo que es la obligación de aplicar la doctrina de casación en el mismo proceso. La decisión de la casación venezolana influye de manera determinante en el pronunciamiento del fallo de reenvío, en acatamiento de la segunda regla establecida en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. Sobre este caso en particular, se pueden observar tres vínculos del nuevo juicio con la decisión de la sala. Primero, se debe respetar la doctrina estimatoria, es decir, los fundamentos sobre los cuales el Tribunal Supremo declaró con lugar una denuncia de infracción de ley y el dispositivo mismo. Segundo, también debe respetar los fundamentos de la sala al desestimar una denuncia o algún aspecto de esta. Tenemos así como, por ejemplo, si al declarar sin lugar una denuncia, la sala establece que se trata de un plazo de caducidad y por ello no es susceptible de interrupción, el juez de reenvío no puede considerar que se trata de una prescripción y decidir lo contrario. Se refiere a la obligación de acatar la doctrina de la sala, tanto estimatoria como desestimatoria. ¿Ok? Y vámonos con el tercer, con el tercer vínculo. Y este tercer vínculo debe atenerse a lo que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido al determinar conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
¿Cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la controversia? Ya sea esta la indicada por las partes en los escritos de formalización o contestación, tesis y antítesis, o las que el propio Tribunal Supremo de Justicia considera que son aplicables al caso. ¿Okay? Entonces tenemos que ya los tres vínculos. Para recapitular: primero, respetar la doctrina estimatoria. Segundo, respetar los fundamentos de la sala al desestimar la denuncia. Y tercero, debe atenerse a lo que la sala ha decidido. Listo, son los tres vínculos para una nueva decisión de la sala. Vámonos ahora a estudiar lo que es la utilización de la jurisprudencia en otros procesos. Voy a hacer énfasis a aquel artículo que hemos estudiado y analizado en clases anteriores, el cual es el siguiente. El artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, como lo habíamos explicado en varias ocasiones en clases anteriores, tal disposición legal faculta de forma taxativa y obligatoria, faculta y otorga a los jueces de acatar la doctrina de casación. Esto con la finalidad de que exista una uniformidad de criterios. A continuación, ahora vamos a hacer el análisis de los juicios de reenvío. ¿Okay? Tenemos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, establece que son distintos los efectos o aspectos procesales de un recurso de casación declarado con lugar, porque existe una clara distinción entre los efectos de una casación de forma y los de una casación de fondo. Forma y fondo. Aquí cabe precisar que el tribunal de reenvío debe dictar una nueva decisión, una nueva sentencia, respetando lo dictaminado o lo declarado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Ojo, mucho ojo con esto, sin poder incurrir en los mismos errores, en los mismos agravios o en las mismas delaciones que incurrió el juzgado superior que conoció previamente el recurso de apelación. ¿Quedó claro este punto en particular? Voy a repetir. En nuestra norma procesal civil, el tribunal de reenvío debe dictar una nueva sentencia, ¿verdad? Pero debe respetar lo dictaminado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Ojo, per se, sin incurrir en los mismos errores o agravios que incurrió el juzgado superior que dictó previamente una sentencia o un fallo, objeto de apelación. ¿Okay? Ahora vamos a, ya quedaría lo que es el recurso de nulidad, casación múltiple y casación sin reenvío. Quedan únicamente 3 puntos para culminar este tema. Este tema es corto, es breve,
pero sí había que darlo, sí teníamos que darlo de forma obligatoria, ya que es importante saber cómo los magistrados de la Sala de Casación Civil, en lo particular, en lo general, cómo ellos estructuran una sentencia para la declaratoria de con lugar o al lugar o no al lugar o sin lugar el recurso de casación, o que la sala civil declare perecido el recurso por falta de técnica, o que la parte anunciante haya declarado haya solicitado desistir de la casación, que también puede pasar. ¿Qué sucede si la parte, que anunció el recurso de casación, le admiten el recurso de casación, sube a la sala y dentro de ese lapso de 40 días continuos para formalizar viene y consigna una diligencia desistiendo del recurso de casación, se debe precisar y ver si consta, ¿verdad?, en el poder la facultad de desistir. Si consta en el poder la facultad de desistir, so pena de que el tribunal, la sala civil, pueda homologar el desistimiento solicitado por la parte. ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es el recurso de nulidad. ¿Okay? Continuamos. El recurso de nulidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, establece un recurso contra la decisión del juez que se revele contra lo decidido por la casación en el mismo juicio. Como primer punto de partida, tenemos que es necesario precisar que de acuerdo con la doctrina de la Sala de Casación Civil, el recurso de nulidad solo puede interponerse contra una decisión de reenvío propiamente dicha, pues la sentencia de casación por errores de juicio anula la sentencia recurrida, pero no repone la causa ni dispone la nueva sustanciación de la misma, sino que ordena la reconstrucción de la sentencia conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Justicia. El recurso de nulidad procede contra la decisión de reenvío originada en la casación del fallo por errores de juicio, como consecuencia lógica de los efectos vinculantes de este tipo de casación. ¿Okay? Voy a hacer un pequeño break, voy a buscar un poquito de agua y vengo para terminar los dos últimos puntos que quedan en relación a lo que es la sentencia de casación. Ya en un minuto.
Continuamos. Ya habíamos explicado lo que es el recurso de nulidad, ¿no? Ahora vamos a explicar lo relacionado a lo que es la nulidad de casación múltiple. Esto quiere decir que al interponerse contra la sentencia de reenvío el recurso de nulidad y nuevamente admitida este último, se enviará el expediente al Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación civil con la finalidad de que la sala de casación civil sustancie ambos en un solo y realice a su vez un solo pronunciamiento. Tal es el caso como la doctrina casacional ha establecido que tanto estimatoria como desestimatoria no son sino correctivos que atemperan, pero no suprimen la casación múltiple. Si el juez de reenvío al dictar su sentencia incurre en nuevos vicios de actividad o en otros errores de juicio distintos a los censurados, conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el afectado tendrá derecho al recurso de nulidad y subsidiariamente a una nueva interposición del recurso de casación, porque estos errores y vicios no pueden quedar sin efecto ante no es posible por vía del recurso de nulidad, el cual tiene su propio fin, sino por el mencionado recurso de casación, con su objetivo del proceso y extraprocesalmente de la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Para finalizar, tenemos lo que es la casación sin reenvío. La sentencia que declara con lugar el recurso, la sentencia que declara con lugar el recurso extraordinario de casación por infracción de ley o vicio de fondo, produce el efecto natural de un reenvío. O sea, el tribunal que antes decidió u otro de igual competencia y jerarquía sustituye la sentencia casada por otra. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia puede prescindir del reenvío en los casos establecidos en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, siendo el primero de ellos, ojo, es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, porque el efecto de la decisión de casación implica la finalización del proceso, con o sin resolución de la controversia. Pero en el segundo caso, o el segundo supuesto, mejor dicho, el sin reenvío, la Sala de Casación Civil conoce en la sentencia de fondo, aplicando el derecho a los hechos soberanamente producidos por los jueces de instancia. Ahora bien, para finalizar,
ha habido una evolución en el ejercicio del segundo supuesto de casación sin reenvío, que ha pasado del esquemático de la condena en costas a casos más complejos de aplicación del derecho a los hechos correctamente establecidos por los jueces de instancia. Ahora bien, actualmente se ha establecido, se ha visto, se ha observado que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando declara con lugar la casación en referencia a los vicios de fondo, generalmente y actualmente no envían las actuaciones por reenvío. Lo casan sin reenvío, ellos resuelven. Lo que tiene reenvío son los defectos de forma sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa. Por ejemplo, cuando resuelven un punto que tengan que reponer la causa. En los casos, en los efectos de reposición de la causa, allí sí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta que nos quieran realizar? Bueno, ya consideramos que estamos ya finalizando este tema. Quiero manifestar que ya hasta aquí culmina todo lo que es todos los temas relacionados a lo que es el recurso extraordinario de casación, lo cual estudiamos desde sus antecedentes históricos, desde Roma, Francia, España, Alemania, Italia, la casación venezolana, que resulta ser una casación mestiza entre la francesa y la española, cómo nació la casación civil venezolana, cómo trascendió, cómo evolucionó. Estudiamos lo que son los conceptos del recurso extraordinario de casación, que la casación es una tercera instancia. La finalidad de la casación es uniformar los criterios, que exista uniformidad en la jurisprudencia. El trámite procedimental del recurso de casación, el recurso de casación, su trámite desde el momento en que dictan la sentencia del superior, anuncian el recurso de casación, el Tribunal Superior verifica si cumplen con los requisitos de procedibilidad, que es que la sentencia ponga fin al juicio o impida su continuación, y que la cuantía sea de más de 3.000 unidades tributarias para que pueda ser procedente la casación. Si la casación es procedente, se remite se admite la casación y comenzaría a transcurrir allí el lapso de 40 días continuos para que la parte que anunció el recurso y que le fuera admitido formalice el recurso de casación. Les expliqué unos puntos muy importantes que están contemplados en el Código de Procedimiento Civil, de cómo se debe llevar, de cómo puedes formalizar, o para el anuncio de casación cuando hay una interrupción, que no te puedan recibir o que vengas del interior.
También hemos estudiado lo que es el recurso de hecho ante la negativa del recurso de casación. Que ese recurso de hecho se ejerce o se solicita cuando tiene un lapso de 5 días de que el superior dictamine que niega la casación. Y ahí tendría un lapso de 5 días para ejercer el recurso de hecho. Si lo ejerce, lo remiten a la sala civil, da cuenta de un ponente y en un lapso de 5 días resuelve el recurso de casación, resuelve el recurso de hecho. Que si lo admite, lo remite a la sala. Si lo admite, se lo queda una vez. Se lo queda a la sala para que formalice allí mismo. Si lo niega, lo remite y lo remite de forma directa al tribunal de primera instancia para que comience con la actio iudicati. ¿Qué es la actio iudicati? Acción de lo juzgado, acción de lo decidido. O sea, que comience la ejecución. Entonces, tenemos que para cambiar aquí ya de tópico, ya sabemos que lo del recurso de hecho, que fue muy bien explicado en clases, muy exhaustivamente. Tenemos lo que es el trámite del recurso, el anuncio, la admisión, la formalización, la contestación del recurso. Antes, en este mismo procedimiento existía lo que era la réplica y contrarréplica, pero conforme a una sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, lo suprimió porque atenta contra el principio de economía y celeridad procesal, cosa de lo cual estoy de acuerdo, porque ya estaba de más lo que era la réplica y contrarréplica, porque ya la contestación enervaba los hechos de la formalización y así sucesivamente. Entonces iba a ser un más de lo mismo. Luego de ello, la sala podría fijar o no una audiencia y luego dictaría sentencia. Ya este procedimiento fue parcialmente cambiado en este íter y me parece estupendo, me parece bien, estoy de acuerdo, cumple con todos los estándares que se quiere, pues que los juicios sean precisos, concisos, sean rápidos, que exista tutela judicial efectiva. Entonces, bueno, esto es en referencia a lo que es el trámite. Dictan sentencia. Estudiamos también lo que son los tipos de los vicios de forma, vicios de fondo, las características de cada uno de ellos, la casación sobre los hechos, la decisión, cómo se resuelve, cómo se decide, cómo los magistrados, mejor dicho, deciden o resuelven el recurso. Para la próxima clase vamos a estudiar el tema número 11 relacionado al recurso de invalidación, que lo vamos a dar para ya así cerrar el ciclo, así culminar todo lo concerniente a lo que es la primera parte de esta materia, para comenzar a estudiar lo que es la segunda parte, que son los juicios ejecutivos. Bueno, yo me despido, tenga feliz tarde, un honor impartir clases, hasta luego.